Mi nombre es Marilu Rubiano, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy vamos a hablar un poco sobre las reglas generales para formar distribuciones de frecuencia. Em, el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. La fórmula es R igual más por menos min por donde la R es el rango, más es el valor máximo de la muestra o población, min es el valor mínimo de la muestra o población estadística. X es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. Ejercicio. Entonces, por ejemplo, tenemos 10, 7, 8, 10, 6, 5. Entonces, R es igual al 10, que es el valor máximo, y el 5, que es el valor mínimo. Y la R, que es el rango, que es igual al 5, que 10 menos 5 nos da el rango que es 5. Nuevo rango. En el nuevo rango está estipulado por el ancho de los intervalos a los decimales que son manejados en los datos objeto del estudio. El cálculo se realiza multiplicando el ancho, ajustando por el número de intervalos. Intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Existen reglas empíricas para calcular el número de intervalos. La más empleada es la regla de Sturges, cuya expresión es K igual a 1 más 3.322 longitud n, donde la K es número de intervalos, el cual siempre debe ser un número entero, razón por la cual se deberá redondear el resultado al entero más cercano. N es igual al número de datos y la longitud es igual al logaritmo en base 10. El límite superior y límite inferior. Límite inferior es el valor menor de cada intervalo. El límite superior es el número mayor de cada intervalo. Ojiva más que calculamos la frecuencia acumulada por encima de las fronteras del clase superior, restando la frecuencia total de la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase, siendo el número total de datos la frecuencia de la primera clase. En la ojiva menos que primer paso encontramos la frecuencia acumuladas menos que de cada intervalo de clase. El segundo paso es expresamos la frecuencia total de todos los valores menos que frontera de clase superior del intervalo anterior con la clase dada. El tercer paso es procedemos a construir la ojiva llamada menos que, localizando los puntos en el plano cartesiano y uniendo dichos puntos. Intervalos de clase. En los intervalos de clase, en los cuales se clasifica cada uno de los datos, los intervalos deben ser disjuntos y ordenados. Es decir, un dato solo puede ser clasificado en un intervalo y los intervalos deben abarcar desde el dato más pequeño hasta el más grande. Un intervalo está determinado por un límite inferior y un límite superior. Y en una tabla de frecuencia todos los intervalos deben tener el mismo tamaño. Límites reales. Los límites reales se reconocen
cuando el límite superior de una clase es igual al límite inferior de la clase contigua. Amplitud del intervalo. Es su longitud y se calcula. Entonces ahí, por ejemplo, va amplitud de intervalo, valor máximo menos el mínimo sobre cantidad de intervalos. Marcas de clase. En las marcas de clase se encargan de representar todos los demás valores que aparecen en esa misma categoría. Es muy común su uso en lo que es el cálculo de parámetros. Frecuencia absoluta. Es el conteo de operaciones que se repiten en una muestra o experimento. Frecuencia relativa. Se trata simplemente de cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra o el número de veces que se haya realizado un experimento. Frecuencia acumuladas. Del mismo modo que realizamos los dos cálculos indicados en los párrafos anteriores, tanto las frecuencias absolutas y como las frecuencias relativas pueden ser mostradas de forma acumulada. Gracias.